Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy concluiremos lo que es el estudio sobre la iglesia de Éfeso y estaremos empezando con la iglesia de Esmirna. Y quiero nomás recordar, hermanos, que quiero llevar este estudio como un estudio, no como una predicación, donde podamos explicar un poco más de lo que se haría en lo que es la predicación. Entonces yo espero que usted esté tomando notas y sobre todo que todos juntos como iglesia estemos rectificando aquello que el Señor reprueba en cada una de estas iglesias. Y recuerde que este estudio de las 7 iglesias representa toda la historia desde el principio de la iglesia hasta el arrebatamiento. Es lo que nos representan el estudio de estas 7 iglesias. Y sin duda que usted y yo, y como iglesias, hay mucho que podamos aprender. Y yo espero que el estudio sea de bendición para tu vida, sea también que nos motive a seguir adelante y sobre todo, más que nada, recordando, hermanos, que el dueño de la iglesia está allí, está en medio de su iglesia. Él sabe perfectamente lo que su iglesia hace y eso nos debe de motivar a ser más cuidadosos, a ser más celosos de hacer las cosas que hacemos para agradar al Señor y no al humano. Vamos a orar y recordando también, hermanos, que siempre está recordando por los enfermos, especialmente por nuestro hermano Apolos, nuestro hermano José Antonio Altamirano, que están delicados de salud. Que el Señor haga la obra y siempre estemos intercediendo, hermanos, unos por otros. En lo personal, cuando yo leo mi teléfono, veo las peticiones, hermanos, y quiero que sepa que aunque no pongo ahí, no lo subo a los medios, cuando yo veo las peticiones, yo me pongo a orar por cada uno de mis hermanos y las diferentes necesidades. No me gusta subir a los medios, que lo estoy haciendo, pero quiero hacerles saber solamente que cuando aparezcan estas peticiones, yo estaré orando, apoyando, unido en oración con todos los demás hermanos, por los enfermos, y no nomás por los enfermos, por cada una de las iglesias y la situación que el Señor nos ayude a seguir adelante hasta que podamos volver a la normalidad y que regresemos, hermanos, dispuestos a hacer lo que Dios quiere y demanda de cada uno de nosotros. Padre, nos ponemos en tus manos. Vamos a abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, el que nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a edificarnos, ayúdanos a alimentarnos, a fortalecernos, para poder, Señor, hacer tu obra, que es de predicar tu evangelio hasta lo último de la tierra. Y especialmente aquí en Ensenada, donde usted nos ha puesto, Padre, que seamos fieles en ese trabajo. Y enséñanos, Señor, a que cuando estemos reunidos como iglesia, podamos ser buenos discipuladores, podamos preparar, capacitar a tu pueblo para la obra del ministerio. Gracias, Padre, y te damos la honra, la gloria y la alabanza, pidiéndote por nuestros hermanos, Señor, que usted los sane, que usted los levante en poder, si está dentro de su voluntad, Padre. Pedimos que usted se manifieste, Señor, con sus familias. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel y lo que tú decidas hacer, Padre, sabemos que es para nuestro bien. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a ir a Apocalipsis, a continuar, hermano, nuestro estudio de la conclusión de la iglesia de Éfeso. El periodo que comprendió la iglesia de Éfeso es el periodo que se le llama el periodo apostólico, comenzando con el día de Pentecostés, hermanos, con el envío del Espíritu Santo sobre la iglesia, y continuó hasta el año 64 después de Cristo. Esto es, hasta la primera persecución por el emperador Nerón. Este es el periodo más corto de la iglesia, ya que duró apenas 31 años. Pero por eso es el periodo más maravilloso,
ya que el Señor echaba los cimientos para su iglesia. En este periodo es en el tiempo en que Cristo estaba echando la cimentación para su iglesia. En 1 Corintios 3, 9 al 11, vemos lo siguiente. 1 Corintios 3, 9 al 11, Pablo escribe: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre este fundamento, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Entonces, es importante, hermanos, que veamos cómo el Señor estaba echando el cimiento. Y Pablo dice en los versículos 9 y 10, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, o sea, los apóstoles, colaboradores de Dios, vosotros, la iglesia de Corinto, sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Y es algo bien importante, hermanos, que entendamos esta parte que el apóstol Pablo nos hace ver. Pero mire cómo cada uno de nosotros edificamos. Y algo bien importante, hermanos, que tenemos que ver es que los dones espirituales que el Señor da a la iglesia es para la mutua edificación del cuerpo. O sea, ese es el propósito por el cual el Señor capacita con dones a su iglesia, para la mutua edificación. En la práctica, en la vida diaria de la vida de la iglesia, hermanos, viene y hemos visto con mucha tristeza que viene una competencia. Se nos olvida que el don que Dios nos da no es para competir unos con otros. Es simple y sencillamente para ponerlo a trabajar en el bienestar de los demás, sin esperar que el hombre vea lo que yo hago, porque no lo hacemos para el hombre, hermanos. En Colosenses 3, 17 y 23, el Señor nos dice que lo hagamos para Cristo y que todo lo que hagamos de palabra o de hecho lo hagamos para Dios Padre. Entonces, todo lo que la iglesia hace debe de ser, hermanos, un trabajo mutuo, un trabajo en equipo para la honra y gloria de Dios. El problema empieza cuando empezamos a hacer lo que hacemos dentro de la iglesia para que otros reconozcan lo que yo estoy haciendo. Y yo quiero decirle, hermano, no esperes que el hombre te lo agradezca las gracias. Si ese es el propósito por lo cual trabajamos, nuestro trabajo en el Señor es en vano. Porque la Biblia dice, hermanos, que al que tenemos que agradar y el que nos va a juzgar al último, hermanos, el que va a valorar, recuerde, lo que tú hagas va a ser probado por fuego. Así de simple y sencillo, hermanos. Y en 1 Corintios 13 nos da el secreto de cómo trabajar, hermanos, como iglesia, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El amor es el motor que nos debe mover a hacer lo que hacemos, el amor. Y cuando yo amo, hermanos, lo que yo hago para Dios, entonces nunca voy a competir y nunca de lo que haga es para que la gente me vea.
sino para que la iglesia sea edificada. Porque dice allí, hermanos, en 1 Corintios 13, si no tengo amor, no importa lo que haga, no importa que des tu vida, que des todo lo que tienes, hermanos, que entiendas toda la ciencia, que hables en lenguas, etcétera. Si no hay amor por tus hermanos, por la iglesia, de nada te sirve. No hay beneficio en eso. Y yo espero, hermanos, que entendamos eso. El Señor en el primer siglo, Él puso el fundamento y el fundamento es Cristo. Y si nuestra fe está fundada sobre ese fundamento, hermanos, entonces nuestra fe va a estar movida por el amor de Dios. Y el amor de Dios, hermanos, es en beneficio, es un sacrificio, hermanos, es un acto de sacrificio en beneficio por su iglesia, pero también por todos los perdidos. Así que la iglesia debe estar fundamentada, hermanos, en ese fundamento que es Cristo, hermanos, y debe trabajar, debe ser movida por el amor de Dios, para la mutua edificación y para el beneficio de aquellos que aún no han escuchado el Evangelio. En este periodo, no solo el Espíritu Santo obraba poderosamente y por la mano de los apóstoles, el Señor obraba grandes prodigios y milagros. Escuche bien, por medio de las manos de los apóstoles, el Señor obraba grandes milagros y prodigios. No eran los apóstoles por sí mismos, hermanos. Era Cristo a través de ellos, obrando a través de ellos. Hoy en día volvemos al ego, hermanos. Los hombres que tienen dones, que pueden hacer, hermanos, milagros, que pueden hacer grandes cosas, ahora, hermanos, la gente sigue a esos hombres. ¿Sí? No siguen al que obra a través de ellos. Por eso es bien importante, hermanos, que nosotros, nuestro trabajo prioritario es conducir a que la gente no nos siga a nosotros. Nuestro trabajo es conducir a la gente a que ponga su confianza en Dios. Y nosotros debemos advertir, hermanos, que somos solamente, hermanos, instrumentos por medio de los cuales el Señor obra. Nada más, eso es lo que somos. Pero el que hace, el que obra, es Dios. Para que la gente crea en Dios y no ponga su confianza en ningún hombre. En este periodo también, hermanos, fue escrito casi todo el Nuevo Testamento, que hasta la fecha es reconocido por los creyentes como único fundamento sobre el cual está basada nuestra fe y única fuente de nuestro conocimiento de Dios y su verdad. Dice en 2 de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 dice de la siguiente manera, hermanos. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Sí? Usted y yo podemos confiar en ella. Dios no miente. Recuerde las palabras del Señor Jesús: el cielo y la tierra pasarán, mi palabra permanece para siempre. Y se nos hace una amonestación, hermanos, que dice: a la cual hacéis bien en estar atentos. En otras palabras, el cristiano debe, hermanos, estar atento a lo que la palabra dice. Pero ¿cuántas veces como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, es lo que menos hacemos?
estar atento a lo que la palabra dice. ¿Por qué, hermanos? Por eso hay tantos problemas en nuestras vidas, no nomás como iglesia, hermanos, como familias, como individuos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hacemos y tomamos decisiones sin consultar, hermanos, en lo mínimo, lo que es la palabra de Dios. Y mientras los hijos de Dios, mientras las iglesias, hermanos, no consulten y no vayan a la palabra de Dios, estaremos cometiendo muchos errores. ¿Por qué? Porque Dios dice, y Cristo dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otras palabras, a través de la palabra, hermanos, Dios nos santifica, o sea, Dios nos separa de ser como es el mundo. El mundo, hermanos, no toma en cuenta la palabra de Dios, por eso cae en tantos errores y están haciendo lo que están haciendo el día de hoy. Pero si nosotros estamos atentos, entonces marcaremos una diferencia tremenda, hermanos, entre la iglesia y el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia estará decidiendo, estará viviendo, hermanos, estará practicando el vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, lo que dice en el versículo de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a hablar, hermanos, de la recompensa. Ya vimos toda la historia, hermanos. Ya vimos cómo el Señor alabó a esta iglesia por todo lo que había hecho. Recordemos, hermanos, que ni usted, ni yo, ni ningún ser humano hubiera podido haber visto, hermanos, la falla de esta iglesia. Una iglesia superactiva, celosa, hermanos, inclusive, hermanos, no soportaba a los nicolaitas, que el Señor tampoco soportaba. ¿Sí? Recuerde que hablamos de odio, hermanos. El odio al pecado es bueno, pero el odio en sí a una persona no es bueno. Pero en este caso, hermanos, la iglesia odiaba eso, no les gustaba. Y dice el Señor, en eso estoy de acuerdo contigo, porque a mí tampoco me gustan esas personas, los nicolaitas. Entonces, vemos, hermanos, que al final, esta iglesia tan activa, hermanos, tan activa, el Señor le dice, has dejado tu primer amor. Y por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de estar seguros, hermanos, que lo que hacemos, lo hacemos por amor a Cristo. Lo hacemos por amor al que nos salvó, al que nos llamó, al que nos separó y al que nos comisionó, hermanos, para hacer su obra. Eso es bien importante, hermanos. Que no seamos una iglesia que trabaja, hermanos, en automático. Que ya hacemos lo que hacemos porque lo tenemos que hacer, pero no lo hacemos por amor a Cristo. Dice, existen y existirán vencedores. En todas las épocas existirán vencidos, al igual que vencedores. Para todos los vencedores y en todos los tiempos, el Señor promete galardón seguro. He aquí, el primer periodo, al comenzar de la era cristiana, Dios prometió dar a los vencedores derecho al beneficio del árbol de la vida. Versículo 7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida nos recuerda el principio del mundo, el paraíso en la tierra, sus primeros habitantes y la pérdida por ellos al derecho a comer de él. Pero el Salvador dio origen a la nueva creación, a la iglesia, a la cual devolvió también el derecho de entrar
en el paraíso. Pero aún así, solo los vencedores de la iglesia comerán del árbol de la vida, y únicamente cuando entren al paraíso, el cual ha sido trasladado de la tierra al cielo, a la nueva Jerusalén. Recordemos las palabras del Señor Jesús, hermanos, al ladrón. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor, hermanos? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Apocalipsis 22:2, ¿qué nos dice? Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Mientras tanto, los hijos de Dios solo pueden beneficiarse del árbol de la vida espiritualmente. ¿Qué significa? Gustar por la fe, es decir, beneficiarse de las bendiciones y ayudas de Cristo aquí en la tierra. Dice en Filipenses 4:3, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada, hermanos, que le impida al cristiano lograr o hacer lo que conlleve, hermanos, a la extensión del reino de Dios sobre la faz de la tierra. Tenemos que explicar eso, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Si todo eso, hermanos, cumple con la misión que Cristo nos dio. Por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18-20. En base a esta autoridad, yo los envío, dice el Señor, a que prediquen el evangelio hasta lo último de la tierra, haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándoles. ¿Sí? Y bautizándolos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor dice, hermanos, después van a discipularlos, van a enseñarlos a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que enseñar, eso es lo que la gente tiene que saber, lo que Él nos enseñó. Y dice, hermanos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos, no significa que es para un beneficio propio. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos, es en llevar el mensaje de Cristo hasta la última colonia, hasta el último rincón de Ensenada. En eso, hermanos, se manifiesta el poder. Y el Señor nos da de su poder cuando la iglesia entiende, hermanos, que su misión, su única misión sobre la faz de la tierra es predicar el evangelio. De ahí, hermanos, que todo plan de trabajo de toda iglesia debe ser de alcanzar Ensenada para Cristo. Es donde Él nos puso. Y la pregunta es, hermanos, ¿cuántos miembros no entienden eso? ¿Por qué? Porque no están predicando en sus colonias, no están predicando, hermanos, donde viven. No predican donde trabajan, no predican donde estudian. Ese es el trabajo, hermanos. Para eso levantó Dios, hermanos, pastores, profetas, evangelistas y maestros, hermanos. El trabajo de estos hombres era capacitar a los santos, la iglesia, el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Nosotros somos capacitadores, somos facilitadores, hermanos, para que cada miembro, hermanos, de la iglesia sea un predicador ambulante por donde quiera que vaya, compartiendo, hermanos, las nuevas de salvación que Cristo nos ha dado. Es muy importante que entendamos esto, hermanos.
muy importante. La iglesia crece cuando la iglesia trabaja. Muchas veces dicen, la iglesia no crece porque el pastor no hace nada. El pastor tiene que enseñar y tiene que alimentar a través de la palabra a la iglesia, hermanos. Es el discipulado a los miembros. Y los miembros son los que se reproducen, son los que salen, hermanos, y tienen hijos espirituales. Eso es bien importante. Eso no excluye a que el pastor personalmente también, hermanos, gane almas para Cristo. Pero es el pastor en conjunto con la iglesia que hacen ese trabajo de evangelismo, hermanos, y llevan esas nuevas de salvación a aquellos que aún no conocen de Dios. Porque en realidad Cristo mismo es el árbol de la vida. Pero la iglesia de Éfeso, habiendo perdido el primer amor, hermanos, no triunfó sobre sí. Ella no pudo triunfar. Ella no se arrepintió. Por eso el Señor quitó su candelero de su lugar. Perdió su primer amor y el Señor le dijo, hermanos, por lo pronto haz las primeras obras de arrepentimiento. Y evidentemente esta iglesia no triunfó, no se arrepintió, hermanos. Y el Señor quitó su candelero de su lugar. Y ahora, hoy en día, no puede hallarse ni siquiera el lugar donde se congregaba. Esa iglesia, como las rocas lisas y los pastizales secos de la tierra prometida, mostraron la caída y el corazón no arrepentido de Israel. Así, las vacías o completamente desaparecidas iglesias de Asia Menor son muestra de su falta de arrepentimiento. Pero el Señor entrega al mundo y bajo su autoridad aquello que al mundo pertenece, y aquello que a Él le pertenece guarda como la niña de sus ojos. Y naturalmente aquellos que se entregan a la voluntad de Dios saldrán vencedores y tendrán derecho al árbol de la vida. ¿Dónde estamos parados, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor nos reclama a nosotros como Iglesia Bautista La Nueva? ¿Qué es lo que el Señor te ha hablado a través de esta iglesia de Éfeso? ¿Con qué te identificas? ¿Con qué nos identificamos, hermanos? Solo recordemos, hermanos, empieza a hacer las primeras obras de arrepentimiento. Porque si no, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. No esperes, hermanos, a que el Señor te quite. No esperes a que ya no brilles más. Empecemos a retomar, hermanos, el encargo que el Señor ha dado a su iglesia y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. No nos cansemos de hacer lo bueno, que a su tiempo segaremos. Entramos de esa manera, hermanos, concluimos la iglesia de Éfeso y estaremos entrando a lo que es la iglesia de Esmirna. Y eso lo estaremos viendo en Apocalipsis 2, 8 al 11. Yo espero, hermanos, que este mensaje de la iglesia de Éfeso nos motive y nos ayude a seguir adelante, a ser fieles, hermanos, en el trabajo del Señor. No esperemos, hermanos, a que seamos quitados. Y como dijo Isaías, hermanos, buscar a Dios mientras está cercano. Y busquémosle, hermanos, de corazón,
pero con un corazón contrito y humillado, hermanos. Recordando, hermanos, que el trabajo para el Señor no es en vano, pero también recordando que si no tenemos amor, hermanos, de nada te sirve, de nada me sirve lo que tú y yo o lo que la Iglesia Bautista, la Nueva de Ensenada, esté haciendo, hermanos. En nada nos beneficia. Recordando que tu obra, la obra de cada miembro, hermanos, de esta Iglesia Bautista, la Nueva de Ensenada, será aprobada por fuego en aquel día por el Señor. Que Dios les bendiga.